Transporte es una herencia que ha dejado el anterior gobierno de Evo Morales, porque claro, don Pedro Quispe decía, si se incrementaba de 20 en 20 centavos, no hubiera sido muy fuerte para un cambio muy radical, digamos, para los transportistas y el monto que se subvenciona sería menor. Bueno, a ver, vamos a analizar justamente este tema con Hugo de la Fuente, ex superintendente de hidrocarburos. Él nos habla desde Santa Cruz acerca de si se debe abrir el debate sobre la subvención al combustible. Don Hugo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista de RTP. Varios analistas, hace algunos minutos el presidente también ha hablado de los problemas que genera la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, en precios descomunales del combustible, eso es lo que ha dicho el presidente. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Debería abrirse la posibilidad de incrementar el precio de los combustibles en Bolivia? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Bueno, en realidad este es un tema muy complejo para un país de América Latina. Tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, cercanos. Ecuador se trató 2 veces de dar la subvención solamente al GLP. ¿Cuál fue el resultado? Los presidentes fueron en el ámbito nacional. En el ámbito nacional también tenemos experiencia con Evo Morales, hace muchos años quiso quitarle la subvención, ¿se acuerdan? Al diésel, a la gasolina. El gobierno más fuerte de la historia del país, en un momento altísimo de popularidad de Evo Morales, casi lo orilla a volver a casa a Evo Morales. Entonces es un tema muy, muy, muy complejo. Normalmente la ciudadanía toma como un derecho adquirido y eso es muy difícil. Y ahora tenemos una relación muy importante, como lo decía el presidente Arce, parte de la estabilidad del país, parte de hecho de que la inflación es menor en el país, es porque se subsidian los precios. Subsidian los precios tanto los combustibles como también se subsidia el tema, por ejemplo, del dólar. Ahora bien, no tenemos dólar, pero es más o menos para que ustedes se den cuenta que la situación es demasiado compleja. Bien, ahora, don Hugo, siento que ese momento, esa opción que tuvo Evo Morales, no hubiera sido tan mal recibido por la población si el porcentaje no era tan alto. Si no estoy equivocado, y usted seguramente me va a ayudar en este dato, el 2008, si no me equivoco, fue el año en el que se determinó esto, o el 2010, el incremento era de casi un 40%. Y eso es lo que incomodó a la gente, porque claro, si usted antes llenaba su vehículo con 200 bolivianos, ya después de esa decisión del gobierno de Evo Morales, el precio casi se doblaba, ¿no? Ya tenía que llenar el tanque con 380, 400 bolivianos. Entonces, eso fue lo que incomodó a la gente. A lo mejor la decisión en ese momento no era un 40%, sino era un 5%, digamos, ¿no? Que no hubiera sido un golpe tan duro para la población. Es verdad, la situación fue que Evo Morales tomó una decisión bastante dura, bastante ruda, entre comillas, para el país, y el incremento fue un incremento muy importante, la verdad. La verdad, y como usted decía, eso generó un malestar muy grande. Sin embargo, quiero recordarle de que el 96, cuando se produjo la capitalización, el sistema de precios fluctuaba en función de más o menos 5% del movimiento internacional. Sin embargo, aún subiendo centavos cada día, generó problemas, marchas de los movimientos sociales. Entonces, el tema de la subvención siempre es complicado y cuando ya se toma esa decisión, aparentemente es bien difícil dar la vuelta, bien difícil dar la vuelta. Entonces, ahora bien, también hay que reconocer de que en su momento nosotros estábamos cubriendo el mercado interno y el mercado interno, tanto en el diésel como en la gasolina. Nuestras refinerías, que tenían una capacidad cercana a 30,000 barriles día de procesamiento, subió a más de 65, casi 70,000 barriles día. Entonces, cuando teníamos una producción importante de más de 65 millones de metros cúbicos de gas natural, entonces tenían la cantidad de líquido, ¿no es cierto?, del petróleo para que nuestras refinerías produzcan. Sin embargo, hoy ya tiene una caída tremenda
Mire, más del 50% de nuestra producción interna de las refinerías han caído, ¿no? Entonces, imagínense, de 65.000 de capacidad, hoy día estamos procesando 30.000 y un poquito más. Entonces, fíjese, es la mitad. Claro, claramente también nuestra producción de gas natural ha caído de manera estrepitosa. Como les decía, en buenos momentos teníamos 64, 65 millones de metros cúbicos día que se sacaba del subsuelo. Hoy día, ¿no es cierto?, es un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad. Entonces, la exportación, por ejemplo, de gas natural que era al Brasil, que era de más de 31 o 32 millones de metros cúbicos, hoy día no llega a más de 20. Entonces, toda esta situación, ¿no es cierto?, es una suerte de no haber hecho el trabajo en su momento, ¿no? Si a la medida que íbamos sacando el gas natural, íbamos deponiendo los reservorios, otra cosa hubiese sido nuestra historia. Pero el hecho es de que no se lo hizo en su momento y hoy día estamos en una declinación muy seria de nuestros campos, de nuestra producción de gas natural ha bajado muchísimo, los líquidos han caído peor, ¿no es cierto? Porque para que tenga usted una idea de por cada millón de metros cúbicos que se sacaba, teníamos como 1.000 barriles de crudo. Hoy día es casi la mitad. Entonces, esa es la situación del país. No haber hecho el trabajo, los deberes a tiempo, es lo que nos está generando un problema mayúsculo. Y este es un problema, además, que va en incremento. No es que va a disminuir, va en incremento. Para darle una idea, hasta el 2021, más o menos, nosotros exportábamos de hidrocarburos, o ganábamos por hidrocarburos, más de 3.000 millones de dólares. Hoy día, por ejemplo, para el 2022, nuestra importación es de 4.231 para el 2022. Es decir, más de 1.000 millones más de dinero tiene que salir de las arcas nacionales, de nuestros impuestos, para subvencionar la gasolina y el diésel. Más de 1.000 millones de dólares. Imagínense que sale de nuestras pobres arcas para tener que subvencionar un producto que lamentablemente no es en beneficio de todos. Para darles una idea, el diésel hoy que es tan intenso, ¿no es cierto?, lo es en el agro, ¿no? Lo es en el agro, por ejemplo, de la soya, y la soya, ¿no es cierto?, es un producto de exportación. Pero fíjese, ¿no es cierto?, a quienes estamos subvencionando. Estamos subvencionando a grandes millonarios, porque el agro en la región del Oriente es en el tema específico de la soya, ¿no es cierto?, es un producto de exportación que tiene precios internacionales, pero tiene precios ganan dinero internacional, pero reciben un diésel subvencionado del país. Entonces la situación es muy, muy compleja. En varios países yo tuve la oportunidad de trabajar en El Salvador y la idea era quitarle la subvención, pero dirigida. Es decir, la subvención tiene que estar dirigida a la persona que sí lo necesita, no a sectores que no lo necesitan, ¿no? Para darles una idea más, por ejemplo, San Cristóbal. San Cristóbal cuando vino al país, lo primero que hizo fue pedir permiso de importación de diésel, importación de gasolina a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ese tiempo se llamaba Superintendencia, donde yo presidía. Y lo primero que hicieron ellos es ser honestos, ¿no es cierto?, con el país, no querer sacarle subsidios al país y a la gente pobre, y ellos traían su propio diésel, traían su propia gasolina. Cuando nosotros quisimos hacer lo mismo con los empresarios, ¿no es cierto?, ellos se enojaron muchísimo, pero para que se dé cuenta, ¿no es cierto?, normalmente en todo lugar del mundo desarrollado, la subvención está dirigida, no es general. Pero claro, en ese tema, don Hugo, usted tiene mucha razón y le planteo este tema que también a mí me llama la atención. Cuando una persona tiene una garrafa, tiene que ir hasta el lugar donde va, en muchos casos, hasta el lugar donde va a pasar el camión de gas, y el gas le va a costar 22 bolivianos, ¿no? Va a tener que, inclusive en algunos casos, tomar un vehículo y volver en otro vehículo para conseguir esa garrafa de gas. Llega hasta el domicilio, el gas domiciliario, y en sectores, no me refiero a los sectores periurbanos, sino los lugares céntricos, residenciales, resulta que pagan 14 bolivianos por el mismo servicio, que no solamente tiene la facilidad de suministro de gas en las cocinas, en muchos casos también se usa en otras necesidades el gas.
Entonces, ¿por qué esa diferenciación? ¿No debería pagarse más? ¿No debería pagarse más de 22 bolivianos el gas que uno está usando en el domicilio? Porque llega pues hasta el domicilio. Entonces, yo creo que la NH y Yacimientos tienen que hacer un ajuste a eso porque tengo más beneficios, más comodidad y pago menos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas deberían analizarse. Me compro una vagoneta que me ha costado $150.000, pero voy al surtidor y sigo cargando un combustible subvencionado. Si he tenido la capacidad de comprarme una vagoneta que vale mucha plata, no debería tener problema en pagar pues el combustible en el precio justo, don Hugo. Es correcto. Tu análisis yo creo es el adecuado. La subvención tiene que estar dirigida para la gente que lo necesita, no para la gente que lo necesita. Y como le decía, tal como usted dio varios ejemplos, eso se puede replicar de manera infinita, ¿no? La subvención definitivamente tiene que estar dirigida para la gente de escasos recursos, no es para la generalidad. Y eso ocurre en todo lugar del mundo, salvo en Bolivia o salvo algunos países como por ejemplo Argentina o Venezuela, y mire cómo nos va en la economía. Bien, don Hugo, ¿qué solución usted le ve a este problema? ¿Cómo podemos parar este problema de la subvención, de la falta de carburantes, que lo dijo bien el dirigente del transporte, perjudica pues, a un sector importante del país? Sí, en realidad perjudica a todas las personas. Bueno, una de las situaciones que está ocurriendo en el mundo, y es la que sinceridad, es de que estamos con la Agenda 2030 y en ambas agendas se dice de que ya no tenemos que utilizar energía sacada del subsuelo. ¿Por qué? Porque esa produce calentamiento global. Entonces, hoy día se está yendo y se está buscando las energías renovables. Y aparentemente ese es el derrotero del mundo. Entonces, lo que sería importante establecer y preguntarle al presidente es qué agenda estamos tomando. Una agenda propia donde nosotros vamos a trabajar fuertemente para tratar de encontrar hidrocarburos en nuestro país, o definitivamente lo vamos a abandonar y vamos a ir por la energía verde, ¿no? La energía que no contamina. Entonces, es una pregunta muy importante, ¿no es cierto? Porque si tomamos la decisión de ir por la agenda con el resto del mundo, entonces, por lo menos estos años, los 10 o 15 años que vienen, vamos a pasar situaciones muy difíciles, muy complejas, ¿no? O vamos a ir por ejemplo, al tema específico de utilizar vehículos eléctricos. Entonces, estamos bastante complejo. Entonces necesitamos una decisión del país hacia dónde estamos yendo. Es evidente que todavía tenemos hidrocarburos en el suelo, pero necesitamos atraer inversiones en exploración. Pero con cómo nos manejamos en el país, no tenemos inversión alguna. Fíjese, el último descubrimiento que se tuvo importante fue el 2006 con Incahuasi, y entró en producción en el 2018. Imagínense, tantos años tardó en entrar en producción. Entonces, en nuestro país la situación está muy complicada. Y ustedes se fijan, hace unos meses, ¿no? Unos 10 meses, salió como una gran noticia que habían descubierto un pozo, no sé si habían mejorado un pozo. ¿Cuánto ese pozo daba? Para darles una idea, era 180 barriles de crudo. 180 barriles es un chiste, no es ni el 1% de lo que nosotros necesitamos. Para que usted se dé cuenta, nosotros necesitamos más o menos tener una producción de diésel de más de 35.000 barriles día, y de gasolina, nosotros necesitamos más de 34.000 barriles día. Y nos dan la noticia que se ha descubierto un pozo de 180 barriles día. Nos tenemos que ser serios porque es un tema serio. El país está en una situación que tiene que solucionar. Bueno, pero es adelante. Gracias, don Hugo, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muy gentil, muy buenos días. Bueno, estaba Hugo de la Fuente, ex superintendente de hidrocarburos, conversando con nosotros. Vamos a irnos inmediatamente con Ramiro Charcas, la